A la Universidad Militar Nueva Granada nada la detiene. Estudia con nosotros. Aprovecha los más de 110 laboratorios, aulas, auditorios, escenarios deportivos y nuestro campus Nueva Granada en Cajicá. Conoce nuestra oferta e inscríbete en www.umng.edu.co. Universidad Militar Nueva Granada, la universidad que todos queremos. La Universidad Militar Nueva Granada tiene abiertas sus inscripciones para los programas académicos de pregrado y posgrado presenciales y distancia. Visítanos en www.umng.edu.co. Inscríbete ya. Universidad Militar Nueva Granada. Compromiso granadino con la excelencia. Vigilada Mineducación. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Contacto Global, este espacio que ha creado la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad de la sede Campus Nueva Granada, con la finalidad de compartir algunos temas eh, de interés mundial, de interés nacional, de interés local. Eh, Hoy estamos con una invitada muy especial, la doctora Adela Rendón. Ella es doctor en bioquímica de la Universidad del País Vasco. Actualmente está vinculada como coordinadora del área de responsabilidad social dentro de la Red Global México, capítulo España. Es coordinador académico del proyecto Adopta una Prepa en la Red Global de Mexicanos Cualificados en el Extranjero. Es docente coordinador del diplomado en perito químico forense en la Sociedad Mexicana Forense y es docente y director de clases personalizadas en el área de bioquímica a nivel de licenciatura y posgrados. Para nosotros es un placer contar con ella para compartir hoy el tema de salud pública en la era del coronavirus, teniendo en cuenta que tiene una amplia experiencia en investigación en áreas de bioquímica, de toxicología y por supuesto está muy relacionada con en las áreas de la salud desde su país de origen en México y actualmente en España donde se encuentra ubicada y desde donde nos acompaña hoy. Doctora Adela, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar participar en este espacio de Contacto Global. Muchísimas gracias. Para mí es un verdadero placer estar con ustedes. Es un honor realmente. Y bueno, como siempre, participar en un evento tan importante como el que están organizando ustedes, pues es un privilegio. Muchísimas gracias. Si les parece, voy a dar comienzo a la charla. Como nos decía nuestra querida doctora Mayra, voy a hablarles un poco acerca de la salud pública en la era del coronavirus. Quiero que vean aquí en la pantalla que les estoy compartiendo, tengo una foto donde tenemos una foto de un microscopio que nos ha proporcionado el Instituto Nacional de Alergia e Infectología de Enfermedades Infecciosas, donde fíjense qué interesante foto, podemos ver al coronavirus real como tantas veces lo hemos querido ver, pues vean la figura, la estructura, y aquí la tenemos, y es muy interesante, como pueden ver con su corona alrededor. Bueno, pues antes que nada, yo quería empezar a hablar un poco, quiero hacerles un recorrido y me gustaría mucho que esta charla fuera no solamente en plan ameno, porque no pretendo venir a dar una clase, pero sí pretendo que hablemos un poquito las pautas y veamos cómo es la salud pública, por qué nos interesa tanto la salud pública.
Esta es una foto actual aquí en Madrid y precisamente la CESPAS, que es la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, dice que en salud pública la atención primaria de salud es la piedra angular en la que descansa todo el sistema sanitario. Entonces, como pueden ver, para nosotros es fundamental e importantísimo que la salud pública esté al nivel que tiene que estar para tener una sociedad pues en condiciones de poder crecer y evolucionar como tal, como sociedad. Entonces, la atención primaria de salud debe desempeñar el papel que nunca debió perder como puerta de entrada a la atención hospitalaria. Y con este pensamiento, con esta reflexión de la importancia de la salud pública, quisiera comenzar hablando un poco de cómo llega, cómo nos enteramos, por lo menos aquí en España, de cómo llega el coronavirus, porque a nosotros nos llega, pues hace un buen tiempo que nos llegó a nosotros. Y bueno, los antecedentes que tenemos de ello, quisiera decirles que en cada una de las diapositivas que les voy a compartir, tenemos en el fondo, tienen aquí la cita de donde fue obtenida la información por si alguien desea consultarla. Bueno, pues el 31 de diciembre del 2019, la Organización Mundial de la Salud recibió la notificación de un conglomerado de 27 casos de síndrome respiratorio agudo de etiología desconocida. Esta en la ciudad de Wuhan, en China. Esto es la primera vez que se conoce todo esto, que llega hasta la OMS, por supuesto. Y los cuadros clínicos, los que muchas veces hemos oído, fiebre, disnea, cambios neumónicos en las radiografías del tórax, antecedentes de exposición, y aquí hablamos un poco acerca del famoso mercado de mayoristas, de productos marinos y también de productos silvestres, porque tenían muchos animales silvestres en Wuhan, que además comerciaba con animales de todo tipo y que afortunadamente para todos nosotros ha cerrado el 1 de enero del 2020, aunque se tiene conocimiento de que después de ser desinfectado ya abrió sus puertas nuevamente. El 7 de enero de 2020 las autoridades chinas identificaron un nuevo coronavirus. Al principio le llamaron nCoV como posible etiología. Se descartó de que no se trataba del coronavirus que tanto se había hablado, que el SARS-CoV o el MERS-CoV, que precisamente, bueno, causaba o que podía estar relacionado con influenza aviar, adenovirus o cualquier otro que fuera capaz de causar enfermedades respiratorias. Entonces, al empezar a discernir, se da uno cuenta de que en esta evolución hay puntos muy importantes. Como China, como acabamos de decir, hay 258 casos en Wuhan, 14, estamos hablando de ya, estamos evolucionando, ¿verdad? Estamos el 21 de enero. Y dice aquí que 5 casos en Beijing, 1 en Shanghái, 51 casos graves y 12 son críticos. Empezamos a encontrar eso, ¿verdad? Japón dice un caso importante de una persona que venía de Wuhan. En Tailandia, otros 2 más. Estamos hablando del 21 de enero de este año, ¿verdad? Corea del Sur, un caso importante de Wuhan, y en Estados Unidos, otro caso importado de Wuhan. Importante e importado de Wuhan. Pues como pueden ver, todos estos casos vienen traídos y vienen precisamente conectados desde Wuhan, China. Esto es lo que nosotros aquí en España nos hacen llegar y nos comentan de cómo es la evolución que a nosotros llega, hasta nosotros llega. Decimos entonces que los primeros casos fueron el 31 de diciembre y que posteriormente el 13 de enero fue el primer caso fuera de China. Es decir, la OMS informa de que se ha registrado en Tailandia los primeros casos. Posteriormente, para el 20 de enero, 23 de enero, 25 de enero, pueden ver que tenemos otros contagios interesantes. Y el 28 de enero del 2020, la transmisión en Alemania de un caso que se contagió de un país que era, como pueden ver, ya estamos en Europa. Y 3 casos más en la empresa Webasto en Baviera, ¿verdad? Estamos hablando de Alemania. A nosotros en España nos llega el 31 de enero del 2020, cuando se reporta el primer caso en La Gomera, donde precisamente eran personas que habían viajado, que eso es lo interesante, una persona que venía de Wuhan, que tuvo una reunión en Alemania, en Baviera, y luego esos alemanes que estuvieron allí en la reunión, alguno de ellos viajó a España y bueno, así fue como nos llegó indirectamente todo esto. Y bueno, ¿qué se sabe del brote por el nuevo coronavirus? ¿Qué se sabía entonces en ese momento?
Las autoridades sanitarias chinas han compartido el secuenciamiento del genoma completo del 2019. Decían, le vamos a llamar 2019 nCoV. Y esta información, como pueden ver, está en un banco de genética a disposición de los demás países. Entonces, esta es la información que nos va a ir llegando a nosotros poco a poco. Después dice, los coronavirus causan enfermedades en las personas, los animales, incluyendo los camellos, los gatos y los murciélagos. Pero no estamos hablando del mismo coronavirus que nos ha infectado a nosotros, ¿verdad? En raras ocasiones, los coronavirus animales pueden evolucionar e infectar a personas y luego propagarse entre las demás personas que conviven con ellos. Y esto es el caso del MERS y SARS. Pero claro, no es el caso de los famosos coronavirus que te encontramos en gatos, camellos, murciélagos, etc. Y entonces, ¿qué relación guarda con ellos? Bueno, nosotros sabemos que incluye 3 grupos de personas. Antes vamos a caracterizar quiénes eran las personas que se habían observado que eran susceptibles a poder contraer el coronavirus. Dice, pacientes con infecciones respiratorias graves agudas, sin otra etiología que explicara completamente la presentación clínica. Eso era muy interesante porque decía, solo tiene insuficiencia respiratoria. ¿Cómo es posible que por esa simple razón haya contraído el COVID-19? Que tengan además, y empiezan las excepciones, que tengan además una historia de viaje o que haya vivido o tenido algo que ver con alguna persona que estuvo en Wuhan. Que tenga una ocupación como trabajador en la salud en un entorno que atiende a pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. Y ahí es donde muchos, lamentablemente, hemos estado expuestos, ¿verdad? Que es a través de personal de salud que ha sido expuesto, contagiado e indirectamente contagiado a otras personas. Otro de los casos que se habían definido, dice un paciente con insuficiencia respiratoria que desarrolla un curso clínico inusual o inesperado. Es decir, especialmente un periodo repentino a pesar del tratamiento adecuado. Incluso si se identifica otra etiología que explica completamente la presentación clínica. Y uno más, que es el tercer caso, un paciente con enfermedades respiratorias agudas de cualquier grado de gravedad que dentro de los 14 días previos al inicio de la enfermedad tuvo un contacto físico con alguna persona que pudo haber estado infectada o en contacto o ha visitado o estado de viaje en alguno de los sitios como Wuhan, por ejemplo, o en el caso de Baviera, ¿no? Que tenía ya como foco de infección. Entonces, bueno, esas eran las que Vigilancia nos definía como los 3 casos en los que las personas se podían contagiar. En la Organización Mundial de la Salud, que seguramente ustedes conocen a estos personajes, al director general que tantas veces, Tedros ha salido tantas veces a la palestra a hablarnos acerca de cómo está la situación. Y bueno, por supuesto, el doctor Michael Ryan y la doctora María Van, pues son los responsables de todo este proceso. ¿Y qué dijo en ese momento la Organización Mundial de la Salud? Y yo me atrevo a transcribirles un poco de lo que ellos comentaron, porque me parece que tenemos que darle la magnitud histórica al proceso que es una pandemia, ¿no? Entonces dice, el jueves 30 de enero del 2020, a las 13:30, desde 13:30 a 18:35, que ya son horas, ¿verdad? Horas de Ginebra, el Comité de Emergencia convocado por el director general de la OMS en virtud del Reglamento Sanitario Internacional se reunió para tratar sobre el brote del nuevo coronavirus, el 2019 nCoV, en la República Popular China y los casos exportados a otros países. Muy bien, y estableció la función del comité para que es asesoramiento al director general, en quién recae la decisión final de declarar una emergencia de salud pública de importancia internacional. Entonces, el ESPI no es otra cosa más que una emergencia de salud pública de importancia internacional, es decir, frente a una pandemia, ¿verdad? El comité ofrece también asesoramiento en materia de salud pública a cualquier país que lo requiera o propone recomendaciones temporales de carácter oficial según proceda. Quiero comentarles entonces, ¿y qué proponen? ¿Qué dijeron ellos entonces al respecto? Dice, en este documento, dice, nos encontramos ante un coronavirus nuevo, como no se ha podido comprobar en el pasado con coronavirus similares. Esto requiere un gran esfuerzo para facilitar la investigación y el intercambio regular de información. Empiezan a ponernos las pautas de por dónde va a evolucionar nuestra pandemia, ¿verdad? Para ello, ¿qué es lo que se requiere? La comunidad internacional debe continuar demostrando su solidaridad
para presentar mutuamente un apoyo con el fin de determinar las fuentes de este coronavirus, trabajar en conjunto sobre todo eso, ¿verdad? Para que estar preparados ante las posibles apariciones de casos importantes. Nos estamos preparando para la pandemia. Asimismo, debe prestar apoyo a los países de ingresos bajos, que eso esperamos que hagan siempre, para que puedan responder al evento y pueda facilitar el acceso a los medios de diagnóstico, vacunas y tratamiento. Eso es lo que se esperaba por parte de la Organización Mundial de la Salud. A la comunidad internacional se le han dado consejos a Wuhan, a China, se le han dado consejos a los países que en ese momento estaban presentando ya casos con COVID-19, pero a la comunidad en general se le hace las siguientes recomendaciones. Dice el artículo 43, los estados partes que apliquen medidas sanitarias, es decir, si quisieran restringir el movimiento, ya sea aéreo, ya sea terrestre, no solo de medios de transporte, sino de las propias personas, están obligados a informarlo a la OMS. Y la OMS tiene la responsabilidad de responder y tratar de entender por qué se está haciendo esto. También examinará y justificará y puede pedir a los países que reconsideren las medidas. Por supuesto, la OMS en ese momento estaba obligada a transmitir a otros estados la información recibida sobre las medidas aplicadas. Entonces, como pueden ver, estamos creando una historia, la historia de cómo la OMS no solamente se involucra desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, de que hay un posible brote, tenemos en puerta una pandemia, ¿cómo la vamos a abordar? El comité de emergencia volverá a reunirse con un plazo de 3 meses o anteriormente, si es necesario, ¿verdad? Todo depende de cómo vaya evolucionando la situación. El director general dio las gracias al comité por toda su labor y entonces surge la pandemia, anuncian todo lo que viene y estos son los casos que a mí me gustó que lo viéramos, por favor, que son precisamente recopilados para el día, como pueden ver, este reporte es para el día 2 de junio del 2020 y bueno, aquí tenemos a Estados Unidos, que es uno de los más afectados, fíjense, casos confirmados 1.783.638 casos, confirmados nuevos casos 26.116 y muertos 104.247. Bueno, como pueden ver, pues es un problema muy serio lo que tenemos en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos otros países en Latinoamérica. Han hecho esta tabla, la pueden ustedes consultar, por supuesto, y hay otros países, como es el caso de México, Ecuador o Colombia, y digo porque nosotros estamos dirigiéndonos a la universidad que está en Colombia, pero por ejemplo en el caso de México, que es de donde yo soy originaria, tenemos alrededor, como pueden ver, de 10.000 muertos alrededor, ¿verdad? En Ecuador 3.358 y afortunadamente en Colombia 939. Y vamos a decirlo en voz alta, algo se está haciendo bien en Colombia, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede ahora en Europa, ¿verdad? Los casos en Europa son diferentes. Miren, les presento aquí, antes de marcar esto, pueden ver la la Federación Rusa, que, bueno, 423 casos, de los cuales, como pueden ver, solamente, bueno, tienen 5.037 muertos. Y empezamos con las historias terribles, ¿verdad? Tenemos aquí al Reino Unido, a España y a Italia. Miren, por favor, los números de muertos que tenemos. En el caso del Reino Unido, 39.000, de España, 29.000 y de Italia, 33.000. Por supuesto que no es un orgullo, pero sí hay que ver por qué sucede esto, ¿no? Hoy en la mañana que estaba revisando todos los datos de la OMS y toda la parte epidemiológica de todo esto, yo no soy epidemióloga, yo soy bioquímica, pero me parecía muy interesante saber por qué sucedía esto, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Por qué estos datos? Y uno de los tantos datos que a mí me llamó la atención es que la calidad de vida en estos países, se dice que el promedio de vida de las personas es de alrededor de 80 a 86 años. Mientras que en otros países, por ejemplo, África, algunos de ellos tienen 56, 60, 65 como promedio de vida, ¿verdad? ¿Y qué quiero decir? Esperanza de vida, más que promedio de vida, esperanza de vida. ¿Y qué quiero decir con esto? Que tomémoslo con pinzas, pero nos puede sugerir que casualmente a las personas que están por arriba de los 75, 80 años son más susceptibles
a que el virus los pueda atacar. Y entonces no es raro que países como el Reino Unido, como es España o como es Italia, pues precisamente tengan esta tasa tan alta de muertos. Entonces, bueno, es solo por especular y poder pensar por qué sucedió eso. Además, por supuesto, de todas las medidas y todos los errores que se han tenido, pues lamentablemente, ¿verdad? Por parte de las autoridades y por parte de nosotros, la población, porque a veces no acatamos las normas y las reglas, ¿verdad? Pero bueno, ahora ya sabemos y ya tenemos el punto donde hemos evolucionado, hemos visto cómo se puso, cómo iba todo esto, pero ¿y la transmisión? ¿Cómo se lleva a cabo la transmisión de todo esto? Bueno, los mecanismos de transmisión animal-humano exactamente a estas alturas se desconoce, se especula muchísimo. Se supone que pasa desde el murciélago hasta un pangolí, de un pangolí puede llegar a humano, de un pangolí puede ir a un murciélago y luego a humano, o simplemente directamente del murciélago, en fin. Hay muchas historias y yo no quiero especular en esto porque hay muchas teorías. Lo que sí es cierto es que genéticamente es modificado, no es exactamente el virus que se encuentra en el murciélago o en el pangolí. Por lo tanto, hay que tomar esto con precaución, ¿no? Dice, posibles contactos directos con los animales infectados o sus secreciones. Posiblemente, secreciones respiratorias o material procedente de qué aparato, del aparato digestivo podría ser de estos animales, ¿verdad? Pero solo son especulaciones. Aún, como pueden ver, en esto de la pandemia, en esto del COVID-19, en esta era del COVID-19, estamos en pañales, vamos caminando. ¿Cómo es el contacto directo? Y ahí vamos a pararnos un poco porque nos interesa a todos muchísimo. Tenemos gotas respiratorias, por ejemplo, que tienen mayor de 5 micras, que son capaces de transmitirse a distancia de hasta 2 metros. Por eso, lo que tanto insistimos, que una distancia sana es 2 metros, ¿verdad? Manos o fomites contaminados con secreciones, seguidos del contacto con la mucosa en la boca, en los ojos, etc. Puede haber transmisión aérea o aerosoles, que todavía no se ha demostrado, por lo menos en China, y podría ocurrir durante la realización de procedimientos médicos invasivos del tracto respiratorio. Y ahí podríamos empezar a entender lo que sucede con todas las personas que están dedicadas al sector salud y que han salido lamentablemente infectadas. No existe evidencia de transmisión por heces, afortunadamente, ¿verdad? Y los casos asintomáticos son poco relevantes en la dinámica de la transmisión. Menos mal, ¿verdad? Imagínense si no lo hubiera hecho. Y luego nos habla un poco, dice, permanencia del SARS en aerosoles y fomites. Puede permanecer viable e infeccioso en aerosoles durante varias horas y en varias superficies. Esta tabla a mí me encantó, la encontré por allí, aquí tienen la cita de donde yo lo saqué, pero me encanta porque, fíjense, siempre nos preguntamos, ¿y el COVID en el plástico, cuánto tiempo puede durar? ¿Cuánto tiempo puede estar? Pues han hecho un estudio donde se ha observado que entre 21 y 23 grados, con una humedad relativa de 65 grados, en los plásticos puede sobrevivir hasta 72 horas. En el acero inoxidable, 48, en el cartón, 24 y en el cobre, 4. Así es que cuidado con los plásticos, ¿verdad? Que pueden guardar hasta 72 horas el virus. La vida media en aerosoles es de 2,7 horas. Bueno, eso está muy bien, ¿verdad? O sea, puede ser que lo escupa alguien, que no se ponga cubrebocas o tapabocas y que lo saque, lo saque al medio y bueno, que esté allí, pero bueno, su vida media es 2,7 horas. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Tipo de superficies, lo que les acabo de contar, aquí hay muchos datos, por ahí si alguien quiere ver la cita, porque mucha gente está muy interesada en saber, oye, en plásticos y en cristales y en papel, por ejemplo. Fíjense, por ejemplo, en el papel se ha observado que el virus, el SARS-CoV, tiene, por ejemplo, menos de 5 minutos, ¿no? Entonces, hay que revisarlo, hay que verlo, hay que observar las temperaturas, por supuesto, que la mayoría son a temperatura ambiente, pero sí es interesante que vean que no dura eternamente, que eso es una ventaja, y que también es susceptible a la temperatura. Y bueno, en la siguiente tabla, ¿cómo podemos desactivar o inhibir o matar o eliminar o acabar con nuestro querido virus? Bueno, pues
Hace unos días, la doctora Amparo, una doctora que nos acompañaba de la Universidad Complutense de Madrid, charlando con nosotros, nos decía precisamente que ella es química y trabaja precisamente con compuestos químicos y nos decía, la forma más fácil de eliminar el COVID no es otra más que coger 1 litro de agua y poner 3 cucharaditas soperas de cloro, del cloro de toda la vida, el que utilizamos para lavar la ropa, y con eso se puede fumigar todo, utilizarlo como si fuera precisamente un inhibidor del crecimiento de este virus, ¿no? Entonces, no vamos a tener pero no solo el crecimiento, lo vamos a matar, es un bactericida como tal. Entonces, ella nos decía, es muy interesante porque es tan barato, tan fácil de consumir, y hacia la broma, ¿no? Decía, bueno, y si no sabemos cuántos son 3 cucharaditas, pensemos en un caballito de tequila, y la mitad del caballito de tequila, pónganse 2 de cloro, y con eso va a ser suficiente. Entonces, nuestra querida Amparo Luna seguramente se acordará de eso, y estábamos hablando de eso, y bueno, decía que es el más barato. Otro de los procedimientos que podemos utilizar, pues, es etanol, como pueden ver, al 71%, como pueden ver, que tampoco es tan difícil. El que venden en las farmacias de toda la vida tiene 90 grados, solo se tiene que hacer una dilución. Tenemos otros compuestos, aquí está el hipoclorito de sodio de toda la vida que hemos estado hablando. Fíjense qué pocas concentraciones necesitamos. Y el peróxido de hidrógeno también. Entonces, puede desactivarse en 1 minuto mediante desinfección de la superficie con etanol del 62 al 71%, con peróxido de hidrógeno al 0,5%. Y lo que les decía, la receta mágica del hipoclorito de sodio al 0,21%. Como pueden ver ustedes, en realidad no necesitamos ni grandes cantidades de desinfectante, no necesitamos ni grandes cantidades de cloro, y lo mejor es una manera muy económica de acabar con el virus. Pues en el periodo de incubación, los periodos de incubación dice que tenemos diferentes tipos, ¿verdad? Y diferentes tiempos. El 96 dice que tenemos en un promedio, el periodo de incubación tiene un promedio de 5,7 días, va desde de 4 a 7 días de incubación, ¿verdad? El 95% percentil, por ejemplo, es de exactamente 2,5 días o 12,5 días, depende ahí de la historia. El rango del periodo de incubación es de 0 a 24 días, por favor. Y virus en las heces, la transmisión fecal oral, dijimos que no había evidencias de la transmisión, así es que esa no nos va a preocupar. La transmisión de enfermedades infecciosas, entonces, como pueden ver, que les he comentado, puede variar desde el tipo de gotas, la cantidad de gotas que se van a ir observando, gotas de gran tamaño, más de 5 micras, son expulsadas por los enfermos al toser, por ejemplo. Por eso insistimos tanto en traer el tapabocas o cubrebocas, y que no se suspende en el aire. Eso es interesante. Fíjense eso, no se suspenden en el aire. ¿Por qué? Porque tienen un tamaño mayor de 5 micras. Entonces, eso es muy bueno. Entonces, cuando nosotros tenemos un cubrebocas, se queda allí todo, ¿no? No se suspende en el aire, viaja normalmente a una distancia menor de 1 metro. Claro, estamos pensando en que ya tenemos ese tamaño de gota, más de 5 micras, ¿de acuerdo? Contagio por contacto estrecho con enfermos, que eso ya sería, bueno, por supuesto, un contacto directo seguramente nos va a contagiar, por supuesto, ¿no? Ya sea mucosa nasal, faríngea o conjuntiva. Otros contactos, por ejemplo, secreciones contaminantes de vías respiratorias, heces, orinas y otros fluidos, pues el contagio dice contacto directo con el paciente más que con los otros fluidos, y de forma indirecta a través de objetos o superficies, porque el paciente ha dejado esos pequeños gotitas, fomites, ¿verdad?, de mayores de 5 micras que al final va a contagiar a otra persona. Yo quiero comentarles esto, las mascarillas, porque las mascarillas son una parte fundamental en esta pandemia. Tenemos varios tipos de mascarillas. Unas son las quirúrgicas, que son las más económicas y las que todos tenemos acceso. Dice que puede proteger a los demás y puede proteger al usuario. ¿Por qué a los demás? Filtra las partículas emitidas por el usuario, efectivamente, ¿verdad? Va a impedir que mis gotas viajen por lo menos 2 metros. Tiene una efectividad mayor del 95% y protege al usuario de salpicaduras de fluidos biológicos. Además, aísla de enfermedades de transmisión por gotas cuando se vaya a una distancia menor de 1 metro del paciente. Existen otras que, por supuesto, son muy eficaces o mejores, pero, por supuesto, su costo es mayor. Mascarillas autofiltrantes frente a partículas aerosoles líquidas, FFP. Protegen de fuera
hacia adentro, al usuario, es decir, filtran partículas de aerosoles líquidos presentes en el medio ambiental, en el aire, implicando que sean inhaladas por el usuario. Y según la eficacia del filtrado, la mascarilla puede ser de clase 1, clase 2 o clase 3. Si es clase 1, su eficacia de filtración es del 78%. Si es clase 2, del 92%, y si es clase 3, del 98%. No necesitamos tanta eficacia, ¿verdad? A veces con las mascarillas quirúrgicas no es suficiente. Por supuesto, si tenemos dinero y podemos hacerlo, y si deseamos comprarlas, las podemos comprar, y por supuesto hay una mejor garantía, ¿verdad? Las mascarillas con válvulas de exhalación para filtración, la respiración, filtran la respiración para tareas largas. Y tenemos, perdón, y me faltó una más, y el aislamiento de enfermedades de transmisión aéreas o aerosoles, que es la FFP2. Entonces, con esto quiero decirles que tenemos, por un lado, las mascarillas que son quirúrgicas, por otra, las FFP, que también son muy buenas y que son muy funcionales y que son de lo mejor que hay, pero no necesitamos gastarnos tanto, pero lo que sí tenemos que saber es cómo usarlas, ¿verdad? La manera correcta de usarlas. La capacidad de transmisión de este virus es muy interesante, fíjense, porque en otros virus, ¿verdad? Nosotros vemos cómo hay una transmisión, dice, tenemos el número reproductivo básico, que no es otra cosa más que, ¿qué es el número reproductivo básico? Si es el número de personas que a partir de una persona enferma puede ser infectada. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, dice que el coronavirus, el 2019, NCOV, tiene de 1,4 a 2,5. Tenemos otras enfermedades que como pueden ver, el sarampión, las paperas, el ébola, la influenza. Pueden ver, por ejemplo, que este es 1 a 1, 4 a 7, 1 a 4, etcétera. El problema del COVID es que se contagia en primer caso, ¿verdad? Y puede contagiar en la segunda ocasión, como pueden darse cuenta, podemos encontrar 4 personas. Y en la tercera generación, mucho más, ¿verdad? Y así sucesivamente. Esto no es una transmisión lineal. Y como no es una transmisión lineal, pues eso es lo que ha ocasionado la pandemia que tenemos, ¿verdad? Por cuestiones naturales, y dije ese término porque me parece que es muy aventurado ponernos a especular exactamente cuál es el mecanismo de eliminación. Tenemos el tracto respiratorio, las heces y otras, dicen el tracto respiratorio de unos 2 días antes de los síntomas, en algunos individuos, ¿verdad? Cuando es moderado, de 7 a 12 días desde el inicio de los síntomas, y cuando es severo, 14 días desde el inicio de los síntomas. En las heces podemos observarlo a partir del 5º día de inicio de los síntomas, moderados de 4 a 5 días, o en otros, en sangre completa, suero, saliva y orina. Quiere decir que nosotros los podemos identificar en nuestros fluidos, ¿verdad? El desprendimiento del ARN viral prolongado lo podemos hacer y podemos observarlos en hisopos nasofaringios, es decir, 37 días después de la infección en adultos. Esto nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Porque muchas de las pruebas se hacen a través de este medio. Ese es 30 días en pacientes pediátricos y no equivale directamente a la infectividad. Les dejo por aquí la cita bibliográfica de dónde lo sacamos. Pero, y ahora hemos hablado mucho acerca de cómo lo vamos a contagiar, cómo tenemos que evitarlo, de dónde venía, pero ¿cómo es? ¿Cómo es el COVID? ¿Realmente cómo es? ¿Lo conocemos? ¿Realmente lo conocemos? ¿Qué se sabe de él? ¿Hay vacunas? ¿No hay vacunas? ¿Realmente se están haciendo vacunas? ¿Cómo está todo? ¿No? ¿Realmente tenemos una buena identificación de todas las características de este virus? Pues hablemos un poquito de nuestro agente causal, ¿verdad? Es un zoonótico, es decir, viene de origen animal. Las personas de todo el mundo comúnmente se infectan con muchos coronavirus. Aquí tenemos un ejemplo. Todos ellos son coronavirus que podemos tener nosotros y que nos hemos infectado. A veces los coronavirus que infectan a los animales pueden evolucionar y infectar a las personas y convertirse en coronavirus humanos. Tal es el caso de estos que hemos hablado hace un rato, NCOV, SARS-CoV o MERS-CoV. En nuestro CoV, ¿verdad? En el 2019, NCOV es un beta coronavirus del grupo 2B con al menos un 70% de similitud en la secuencia genética de los SARS-CoV y ha sido nombrado en 2019, NCOV por la Organización Mundial de la Salud. Ese fue el nombre que se le ha dado ya oficialmente a la Organización Mundial de la Salud. Estos eran las primeras observaciones que se hacían al microscopio. ¿De acuerdo?
Como pueden ver, hay mucha similitud en la genética de estos virus, ¿verdad? Sin embargo, no es el mismo. Se parece, pero no es el mismo, ¿verdad? Como pueden ver, miren, todo lo que encerrado en rojo dice, son los aminoácidos más comunes entre las distintas cepas de coronavirus. Y aquí tenemos, por ejemplo, el del murciélago y el del humano. ¿Se dan cuenta? Es verdad, hay mucha similitud, sí, pero no es lo mismo, ¿verdad? Hay mucha similitud también con el pangolí, el SARS-CoV que estaba ya en humanos, hay otros que también estaban en los murciélagos, pero como pueden ver, solamente dice, muestra una similitud del 96%, pero no es el mismo, ¿de acuerdo? Y volvemos a repetir, pero no es el mismo. Hay una similitud del 96%. ¿Pudo evolucionar? Pudo evolucionar. ¿Y cómo está formado? ¿Cómo es el COVID? Dice, son virus ARN monocatenarios. Monocatenarios. ¿Qué significa eso? Muchos de ustedes serán científicos, muchos de ustedes serán biólogos o muchos de ustedes serán especialistas en el área de la salud, otros no. Así es que solamente voy a hacer un comentario para los que no lo son. Como ustedes saben, la información genética de nosotros se almacena en el núcleo, en el ADN, ¿verdad? En forma de una cadena bicatenaria. En este caso, lo interesante de este virus es que tiene monocatenaria, es decir, una sola cadena, ¿verdad? Y la cadena no es ADN, es ARN. Es envuelto, como pueden ver, positivo. Ahora vamos a ver por qué es positivo, con un genoma grande de aproximadamente 30 kilobases. Grande, ¿verdad? Como ya habíamos dicho, pertenecía a la familia de los Coronaviridae y se subdivide en todos estos que ya también lo habíamos dicho, y él era un beta coronavirus principalmente. De acuerdo. ¿Y qué significaba que fuera monocatenario lineal positivo? Pues les contaré. Es muy interesante que lo sea porque ¿qué traía esto como consecuencia? Pues que directamente, una vez que se incorporaba al núcleo, ¿verdad? O una vez que se incorpora a la célula que infecta, empieza directamente a la síntesis de sus proteínas. No tiene que ser retrotranscripción, no tiene que viajar hasta el núcleo de la célula a la que va a utilizar de huésped, directamente lo va a hacer. Entonces, quiero que vean las partes de nuestro querido virus. Tenemos por aquí una proteína que es transmembranal, ¿verdad? Que es la E1. Tenemos una E2 que le va a servir de adherencia a la membrana y una hemaglutinina que es una E3. Voy a verlo más a fondo aquí, como pueden ver. Miren, entonces tenemos aquí, que ya lo dijimos, su genoma es de RNA de cadena sencilla y polaridad positiva. Lo que hace es que cuando se introduzca con los receptores específicos que tenemos en los bronquios, ¿verdad? Que se identifiquen los AC2, pues los AC2 se van a identificar ¿con quién? Pues con una proteína. Antes de que lleguemos a la proteína, quiero que vean que está formado por una membrana lipídica, una proteína S, que es la famosa spike, ¿verdad? Que es precisamente la que van a identificar a los receptores AC2 que están en los bronquios. Entonces, cuando los receptores AC2 identifican la proteína S, dicen que encaja como llave cerradura y permite la internalización del virus completamente. Entonces penetra, ¿verdad? Tenemos otras proteínas como la proteína M, que es de membrana, y la proteína E, que la van a ver aquí, que es de ensamblaje. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer la adhesión? ¿Qué les parece si se los muestro? Entonces, bueno, mire, en el primer paso, voy a quitar eso un poquito por aquí, el coronavirus se acerca a la membrana celular. Si pueden ver, va acercándose a la membrana celular. En el segundo paso, la subunidad S1, la spike, ¿verdad? Dice que está aquí en rojo, lo pueden ver ustedes. Dice, en el extremo distal de un pico de glicoproteína del virus se une a una molécula AC2, que les había comentado que estaba precisamente en los receptores de nosotros, ¿verdad? De los bronquios. A medida que más unidades se van uniendo, como pueden ver, los picos de glicoproteína se unen más a las AC2. ¿Ven que se están formando? ¿Y qué va a hacer? Bueno, pues van a hacer una envoltura completa. ¿Vieron? De esa manera vamos a poder internalizar el virus. Aquí lo tenemos. El proceso continúa, por supuesto. ¿Y qué va a pasar? Hasta que entonces el endosoma está completo, el virus está completo dentro de la célula. Y bueno, ¿y cómo entra? Porque una vez que ya lo tiene la célula, ¿y cómo lo hace para entrar? Bueno, hay algunos modelos propuestos de cómo lo está haciendo. Dice, el virus puede entrar a la célula de dos maneras. La primera forma dice, una serina proteasa
que es esta que ven ustedes aquí, que es de color marrón, ¿verdad? Dice, escinde la molécula S1. Ah, la vamos a romper. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece? Vamos a romper aquí. Y entonces, la subunidad S2, que está en negro, ¿verdad? Aquí, en esta parte de que es 2, también escinde la enzima AC2. El endosoma ingresa a la célula por endocitosis, donde el virus se libera por acidificación de la acción de las proteasas. O bien, la serina, esta misma proteína, causa cambios conformacionales en las unidades S2, activándolas, y de esta manera, después de lo cual el virus se fusiona con la membrana celular y puede internalizarse. En cualquiera de los dos casos, nosotros tenemos el virus dentro de la célula. Vale. Miren, este es un modelo, por supuesto que este no es exactamente el COVID-19, que es el que nosotros conocemos, pero sí es un virus que utiliza este mecanismo del que nosotros estamos describiendo, ¿verdad? Este es un virus que tiene las proteínas Spike y como pueden ver va a ser la internalización que yo les acabo de comentar. Una vez que hace la internalización, ¿qué hace el virus? Bueno, pues se va a abrir y va a permitir que el RNA mensajero, ¿verdad? Empiece, su RNA, porque no es mensajero, pero a mí yo le comentaba el otro día a un alumno, le decía, ¿sabes qué es lo interesante? Que la célula piensa que es un RNA mensajero y al pensar que es un RNA mensajero empieza a sintetizar las proteínas correspondientes y que trae como consecuencia que la célula piense que está sintetizando proteínas propias y al hacerlo, ¿qué va a suceder? Pues va a poder generar este virus, ¿verdad? Esta vesícula y por exocitosis va a salir ya el virus integrado y va a contagiar a otras células. Fíjense qué interesante. Entonces, este proceso no lo quiero tocar tan a fondo porque no es la clase de bioquímica, pero sí quería que viéramos qué importante el que sea un RNA, pero además positivo, que no necesita, como han visto, visitar un núcleo, que no necesita de unas enzimas extraordinarias que tengan que fabricarse. No, utiliza la maquinaria que tiene la célula. Y eso hace, claro, que sea mucho más difícil para los investigadores, pues crear vacunas, crear nuevos fármacos, crear todo lo que se necesita para poder inhibir la entrada de este virus a la célula. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de cómo se observa la clínica, si les parece bien. Entonces, es infección asintomática en el 1 a 3% de los casos. Mucha gente ha cursado del 1 al 3% de la población mundial puede cursar con COVID-19, con la enfermedad que ocasiona el coronavirus y, sin embargo, ser asintomática. Sin embargo, ya vemos otras personas que presentamos una enfermedad leve y estos son el 80%, afortunadamente. Tienen solo una infección subclínica, insuficiencia respiratoria aguda, o se sale de ello, ¿verdad? Y una neumonía leve. En otros casos, observamos que hay una enfermedad grave con hospitalización, acompañada con hospitalización de un 13 a un 16% de los casos. Vale, esto ya es más serio, ¿verdad? Disnea, taquipnea, saturación de oxígeno menor al 93%, infiltrados que se observa por rayos X. Y bueno, de estos personajes del 3 al 16%, del 20 al 30% se vuelve enfermedades críticas, ¿verdad? Es decir, el 6%. En ese 6% se observa insuficiencia respiratoria, sepsis, shock, y desde el 50% aproximadamente, es decir, 1 o 3% de los casos, son mortales. Y eso es lo que se observa ya en la clínica, ¿verdad? Lo que estamos observando en la evolución de la infección del COVID-19. En España, por ejemplo, hasta el 23 de marzo del 2020 se había observado que había hospitalizados el 54,4% de los casos que se habían detectado como posibles COVID-19, personas que habían cursado con eso. En la UCI estaba el 6 al 24% y fallecidos el 6%. Entre los casos, por supuesto, confirmados. ¿Qué anormalidades observan aparte del incremento de leucocitos y todo eso? Que vamos a verlo ahora, ¿verdad? ¿Qué anormalidades observan en la clínica? Pues como estamos diciendo, los leucocitos están por debajo del rango normal en el 9% de los casos, pero solo en el 9%. En el resto, dice, encima del rango normal, el 24%, y el 38% presenta neutrófilos por encima de un rango normal.
Entonces es interesante porque los médicos, sobre todo los médicos que están ahí al frente de todo esto, deben percatarse de que si tenemos unos neutrófilos por arriba del 38%, algo está pasando. Los linfocitos y la hemoglobina se presentan por debajo del rango normal y las plaquetas están por debajo del rango normal en un 12%. Y por encima del rango en 4% menos, ¿verdad? Entonces, vamos a esperar más bien por debajo aquí todo, más que por arriba, ¿verdad? 43 de estos pacientes, por ejemplo, tienen, en un caso de 100%, ¿verdad? 43 de estos pacientes tienen diferentes grados de anormalidades en las funciones hepáticas. La alaninoaminotransferasa, la aspartato aminotransferasa, por encima del rango normal, y un paciente tenía daño grave de la función hepática. Estos eran en 100 casos que se observaron aquí en Madrid. Eso llama la atención, pero bueno, no es la norma, ni es la regla. Neumonías por COVID-19. En algunos casos, los rayos X nos ayudan y nos dan la pauta a seguir, ¿verdad? 16% de los casos de neumonía grave, dice, van a llegar del 16% de casos de neumonía grave, del 30 al 40% van a ser casos severos, y de ellos el 50% van a ser mortales. Así es que, afortunadamente, terminamos siendo un 3% del total, ¿verdad? Vamos a empezar a observar primero disnea en el 50% de los casos, dice media de 8 días después del inicio de la enfermedad, es decir, entre 5 y 13 días podemos observarlo. El SARS, dice, tenemos del 17 al 29%, de 8 días de tiempo después del inicio de los síntomas. Y después de la hospitalización, un promedio de 9 días desde el inicio de la enfermedad hasta el ingreso al hospitalario. Esta es la sintomatología que nosotros vamos a observar en estas condiciones y en estos casos, ¿verdad? Bueno, ¿y qué más podemos observar? Bueno, algunos patrones radiológicos, como pueden ver aquí ustedes, patrones radiológicos frecuentes, dice patrón en vidrio esmerilado mixto, de los 50 al 80%. El patrón de intersticial del 30%. Bueno, ustedes pueden identificar aquí cómo podemos ver diferentes modificaciones en las radiografías, ¿verdad? Cada uno de ellos. Tenemos infiltrados que tenemos alveolares bilaterales, alveolares unilaterales, múltiples en el 46% de los casos. La localización, dice, distribución es periférica, como pueden ver. Predominios en regiones pulmonares. Dice, no se recomienda el estudio radiológico de tórax en pacientes no graves y no hospitalizados. No favorezcamos esto, ¿verdad? Salvo sospecha de anemia por otra etiología. Vale. ¿Qué pasa con los niños? Todos nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa con los niños? ¿Los niños se infectan? Bueno, los niños tienen la misma probabilidad de infectarse que cualquier adulto, pero de acuerdo a las manifestaciones clínicas más leves que los adultos, porque se ha observado que los niños, bueno, presentan fiebre, estrés, congestión, rinorrea, vómitos, diarrea, pero en el menor porcentaje posible, ¿verdad? Y lo digo porque, bueno, seguramente ustedes han leído que menos de 19 años en China, dice el 2,4% del total de casos notificados, 2,5% de los infectados desarrollaban casos graves y solo el 0,2% de los infectados desarrollaban casos críticos. Afortunadamente, como pueden ver los niños en este caso, pues no los desarrollan como lo desarrollan los adultos. Y podría ser, como muchos hemos oído, debido a que los niños, sobre todo, los pulmones no los tienen bien desarrollados. Al no tenerlos completamente desarrollados, porque están en evolución, ¿verdad? Están creciendo, pues obviamente el receptor AC2 puede ser que no esté bien preparado para poder recibir al COVID-19 y específicamente a la proteína Spike, ¿verdad? Solamente son algunas de las teorías. Detección prolongada del ARN del SARS-CoV en muestras respiratorias se ha observado en 22 días de inicio de enfermedad y en estos 30 días. Esto se ha observado en los niños, sin embargo, afortunadamente, solo el 0,2% presenta ese patrón, puede ser mortal. En las embarazadas, ¿qué pasa en las embarazadas? Bueno, hay evidencia científica limitada sobre la gravedad de la enfermedad. Esto es muy nuevo, ¿verdad? Comenzó en enero, en diciembre cuando mucho. No tenemos tantos datos ni tanta información. No hay evidencias de mayor susceptibilidad a la infección por coronavirus. O sea, una mujer embarazada se puede contagiar tanto como una mujer no embarazada. Manifestaciones clínicas similares a mujeres adultas no embarazadas. La neumonía no parece ser más grave que el resto de los grupos de población. No evidencia de la transmisión vertical en mujeres que adquieren la infección.
Evidencia de resultados adversos graves en neonatos por anemia materna es lo mínimo que se ha observado, ¿verdad? No se ha encontrado en la leche materna. Entonces, bueno, pues bien, ¿verdad? Estamos ante un caso interesante, algo que nos da la pauta, que nos dice precisamente que, bueno, que los niños son los menos afectados, afortunadamente, y que una mujer embarazada es tan posible que se contagie como cualquier persona que estamos expuestos al COVID, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico se puede hacer de 3 maneras, ¿verdad? Principalmente. El diagnóstico, ¿qué podemos hacer? Pues podríamos identificar primero el RNA viral, ¿qué les parece? O los antígenos, ¿verdad? Los antígenos, que serían la respuesta de nuestro organismo ante la presencia del virus. Para detectar el RNA viral, obviamente tendríamos que estar en las primeras fases, ¿verdad? Es decir, lo podemos utilizar, determinar nasoorofaringio, que son estos hisopos que metemos a través de la nariz, ¿verdad? Algunas veces se hace a través de la faringe, el esputo, el líquido alveolar o lavado alveolar. Y eso también lo podemos determinar el antígeno viral, es decir, estamos hablando del virus, ¿verdad? En cuanto al virus. Hemos dicho entonces, podemos determinar la parte viral y la parte de respuesta de nosotros, que serían los anticuerpos, ¿verdad? En el caso de los antígenos, es decir, determinamos el RNA viral o antígenos virales, es decir, algunos de los componentes del virus. ¿Estamos de acuerdo? Las pruebas que se pueden hacer es las famosas pruebas de PCR que tan de moda están, que son pruebas antigénicas rápidas, algunas de ellas son rápidas y simplemente son por colorimetría, otras son más específicas, como son las PCRs, ¿verdad? Y tenemos otras pruebas. ¿Cuáles pruebas tenemos? Bueno, pues detección inmune, que les he dicho que son los anticuerpos. En los anticuerpos nosotros buscamos la respuesta de nuestro organismo, que puede ser IgG o IgM en sangre. Y, por supuesto, estas son pruebas ya serológicas, ¿verdad? Y además hay que hacerlas por PCR. La detección del virus la podemos hacer en tiempo real, ¿verdad? En muestras rápidas. Detección del antígeno viral, como les dije, prueba rápida, detección cualitativa solamente, y es la que veríamos como si fuera una prueba de embarazo, simplemente se cambia de color o no, y listo. Y, por supuesto, la detección de anticuerpos, que es prueba rápida, detección cualitativa de anticuerpos, que es IgE o IgM. Esta tan rápida no es, ¿verdad? Pero sí lo podemos hacer. Yo voy a poner un video que no se preocupen, no nos vamos a asustar, solo dura 3 minutos, pero lo voy a hacer con el fin de las personas que no están tan inmersas en el área de ciencias de la salud, pues vean en qué consiste la famosa prueba de PCR, porque tanto se habla, todo el mundo está hablando, hay que hacer un PCR, hay que hacer un PCR, ¿y qué es PCR? Entonces, si me permiten, voy a ponerla y dura 3 minutos, tampoco dura mucho. Para poder frenar la propagación del SARS-CoV-2 y controlar la pandemia del COVID-19 que este causa, tenemos que ser capaces de detectar la presencia del virus en pacientes para tomar las medidas necesarias, tanto en el tratamiento de la enfermedad como en la propagación de la pandemia. ¿Cómo podemos detectar el virus? La técnica de referencia para detectar una infección activa es la Creo que se quedó, ¿verdad? RT-qPCR, de las siglas en inglés para reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa con transcripción inversa. Esta técnica detecta la presencia de material genético del virus en el paciente y, como podéis imaginar por su largo nombre, consta de varias partes: aislamiento del material genético del virus, transcripción inversa y PCR cuantitativo. El SARS-CoV-2 es un retrovirus, lo que significa que contiene material genético en forma de ARN. Una vez se extrae la muestra del paciente el material genético del virus, el ARN es primero aislado. Esto se puede llevar a cabo por varios métodos, más o menos automatizados. Este ARN viral es después convertido a ADN, una molécula mucho más estable, mediante un proceso conocido como transcripción inversa. Una enzima, la transcriptasa inversa, lee el material genético viral en forma de ARN y crea copias complementarias de este en forma de ADN. Este material genético viral, en forma ahora de ADN, es después amplificado de manera exponencial por una técnica conocida como reacción en cadena de la polimerasa. Otra enzima, la polimerasa, lee regiones específicas del material genético del virus y crea copias y copias de estas copias de manera exponencial en un proceso cíclico. Para poder medir en tiempo real estas copias creadas por la polimerasa, se añade una molécula fluorescente que brilla cada vez que una copia es creada. De esta manera, a mayor cantidad de material genético viral en la muestra de partida, más copias de este se crearán y más brillará la muestra. En una muestra con gran cantidad de virus, la amplificación ocurrirá rápidamente
por lo que obtendremos un aumento de la fluorescencia en los primeros ciclos del proceso. En una muestra con muy poca cantidad de virus, la amplificación tardará más tiempo en ser detectable, por lo que obtendremos un aumento de la fluorescencia en ciclos más tardíos del proceso. En un paciente no infectado por SARS-CoV-2, la polimerasa no podrá amplificar de manera específica el material genético del virus, por lo que no obtendremos ninguna señal. Estos tres componentes, el aislamiento del ARN viral, la transcripción inversa y la reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa, son la base de la RT-qPCR. Actualmente, en el sistema sanitario, esta técnica se lleva a cabo de manera mayoritariamente automatizada mediante el uso de kits comerciales. Con el uso de estos kits que contienen todos los elementos necesarios para la realización de la RT-qPCR y ayudándose de aparatos automatizados, se puede medir de manera fiable y sin necesidad de mucho personal un número considerable de muestras. El problema al que el sistema sanitario se enfrenta es que este método de diagnóstico se basa en el uso de kits comerciales especialmente diseñados para las máquinas automatizadas. Y estos kits están actualmente en alta demanda por todos los países que están sufriendo los efectos de esta pandemia. Si en algún momento esta cadena de kits se rompiera por falta de abastecimiento, este método automatizado no podría llevarse a cabo. Por eso, distintos grupos de investigadoras e investigadores están desarrollando métodos de diagnóstico alternativos que se basan de igual manera en la detección del virus por RT-qPCR, pero que no dependen de los kits comerciales cuyo stock peligra. Estos métodos manuales, no automatizados, requieren de mayor mano de obra por parte del personal técnico investigador, pero pueden llevarse a cabo incluso si los kits usados por el sistema sanitario dejan de producirse. Espero que esta visión general os haya servido para entender las bases de la detección del SARS-CoV-2 por RT-qPCR y la importancia de los métodos alternativos de detección por si ocurriera una rotura de stock de los kits diagnósticos. Bueno, pues voy a darle Para a poder siguiente. frenar la propagación del... Bueno, pues espero que les haya quedado claro. A mí me gustó mucho, es muy breve, 3 minutos, pero lo mejor de todo es que nos habla de qué es la PCR. Se habla tanto de PCR, tanta euforia con la PCR y no sabemos qué es. Con este video nos queda claro de exactamente qué es y cómo se hace, y que realmente es una prueba interesante, es una prueba que, bueno, que tiene sus costos, por eso no se le hace a todas las personas que se sospecha, pero es una prueba muy confiable, tiene una buena sensibilidad. Y se los voy a mostrar en esta tabla. Fíjense, en esta tabla que tenemos aquí, nosotros podemos medir, como pueden ver, en el eje de las X tenemos los días de infección. Y en el eje de las Y, o intentando que sea el eje de las Y, vamos a ver la cantidad de anticuerpos presentes. Es decir, fíjense, lo vamos a comenzar. Fíjense, en las primeras exposiciones del virus, cuando nos hemos contagiado, tenemos el famoso periodo de ventana que todos tenemos, fíjense, y empieza a detectarse a partir del día 7, tenemos la detección de la IgM, alcanzando su máximo el día 14, como pueden ver. Lo interesante de esto es que después del día 14 cae nuevamente y hasta el día 21 desaparece. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo si somos médicos, clínicos o personas del área de la salud. No podemos buscar IgM durante todo el tiempo a una persona que supongamos que ha sido expuesta al COVID-19, porque solamente entre el día 7 y el día 21 tenemos los niveles de IgM y sobre todo en el día 14 aproximadamente tenemos los niveles más altos de IgM. Mientras que en el caso de la IgG, como pueden ver, es a partir del día 14 se empiezan a incrementar, el día 28 se mantienen y por ahora se supone que se mantienen esos valores elevados. Y digo por ahora porque he sido testigo de muchos casos en los que las personas han estado hospitalizadas por tener todo el cuadro clínico de una infección por COVID y sin embargo los niveles de IgG son muy bajos. ¿Cómo se explica eso? Estamos en pañales y seguimos en todo esto, ¿verdad? Entonces, aquí está. El anticuerpo IgG, como pueden ver, tiene una sensibilidad de un 97,4% y el IgM un 86,8%. Claro, hay que saber en qué punto vamos a pillar para poder utilizar a la IgM como un marcador, un buen marcador. La especificidad, como pueden ver, en el caso de la IgG es del 99,3 y en el IgM 98,6. Aún así es muy bueno, ¿verdad? Como pueden verlo.
Entonces, nosotros les sugerimos que cuando se hace la detección, si no es un paciente que está cursando con toda la sintomatología, pues busquemos los anticuerpos, ¿verdad? El IgE y el IgG y el IgM, específicamente el IgG, ¿verdad? Porque es el que esperamos que permanezca por más tiempo los niveles en sangre elevados. De acuerdo, están los test rápidos, como yo les decía, y lo que hacemos es que, bueno, como una prueba de embarazo, ¿no? Sin más, tomamos la muestra, ya sea nasoorofaringea o nasorofaringea, tiene una sensibilidad del 90 al 90,6%, una especificidad del 97,7% y total de coincidencia con una PCR, RT-PCR del 92,27%. Bastante bueno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros ponemos la muestra, ¿verdad? Tomamos unas gotas, tomamos el hisopo que ya lo hemos impregnado con la muestra, lo mezclamos, ¿verdad? Y luego lo colocamos sobre una placa que tiene ya puestos los anticuerpos. Depende de qué buscamos, ¿verdad? ¿Buscamos antígenos o buscamos los anticuerpos? Si buscamos los antígenos, ¿verdad? Entonces tendremos puestos los anticuerpos y nosotros veremos. Después simplemente se puede leer a simple vista o se puede leer con un equipo que ya viene incorporado al kit. Algunos de los parámetros, estos se los dejo por aquí, si alguien los desea consultar, que se ven modificados, fíjense, interesante, en la exposición al virus. Entonces, yo se los dejo aquí porque me parece que son muy interesantes, que se pueden hacer estudios muy interesantes al respecto, pero estamos en evolución. Esto no se ha dicho aún la última palabra, ¿verdad? ¿Y qué tratamientos creen que son los mejores o los ideales que hay que continuar haciendo? Bueno, pues con respecto a los tratamientos, están todos y más. ¿Y por qué les voy a decir que todos y más? Dice, no hay evidencia actual procedente de ECA para recomendar un tratamiento específico para el coronavirus. Los tratamientos con medicamentos en investigación deberían ser administrados solo en el contexto de urgencia, sobre todo electrocardiogramas aprobados o en el marco del uso de medicamentos en situaciones especiales, con estricta monitorización clínica. Aseguran un tratamiento de soporte precoz en la dificultad respiratoria, hipoxemia o choque. No administrar corticosteroides sistémicos de forma rutinaria para el tratamiento de SARS o de neumonía viral. Miren, yo le he oído muchas cosas y seguramente todos ustedes han oído todos los tratamientos que se han utilizado. Se ha utilizado desde análogos de nucleósidos como ribafenina, todos los que se utilizan para toda la vida. Inhibidores de las neuraminidasas, por ejemplo, otros inhibidores de las proteasas, inhibidores, todos los inhibidores que encuentren por el camino se han estado utilizando. Anticuerpos monoclonales específicos, cloroquina, péptido de fusión, abidol, inhibidor de la quinasa, inhibidores de síntesis de ARN. Como pueden ver, es un mundo de tratamientos que se están utilizando contra el SARS-CoV-2. ¿Y por qué no decimos que uno es el indicado? Porque seguramente, al igual que ustedes, nosotros y los que hemos estado en contacto con el sector salud y con toda esta gente y algunos que han padecido la patología, pues van a ver que todo el cuadro clínico es tan heterogéneo, tan particular, que aunque todos decimos que sí es cierto, es un problema respiratorio y que causa con afecciones, pues esas afecciones van variando, ¿verdad? Van variando desde la persona que está expuesta, si era un diabético, si era una persona hipertensa, si era una persona con sobrepeso, si era una persona mayor de 75 años, si era un niño, si era una mujer embarazada. Entonces, empezamos a no poder generalizar, a decir, este es el tratamiento ideal, tómenlo. No lo es, ¿no? No lo hay. O puede ser que es una persona que ha sido expuesta anteriormente a otro COVID y ya tiene alguna secuela de aquello. Entonces, o algún problema respiratorio muy severo y que tenemos que tomar en cuenta todo eso. Entonces, difícilmente se puede hacer eso, ¿verdad? Entonces, desde interferones, como pueden ver, ribafirina, fosfatos de cloroquina, arbidol, etcétera,
Todos ellos van a servirnos a diferentes dosis, con diferentes vías, para el mejor uso y el tratamiento adecuado. Yo les dejo este artículo que como ven, estos artículos son muy nuevos. Aquí todos los artículos, fíjense, 2020, todos los artículos son del día, ¿verdad? Van saliendo al día. Cosas que se están viendo, cosas que se están oyendo y cosas que se saben. Algunos esquemas de tratamiento, por ejemplo, en el caso de infección leve, pues hay que hacer, antes que nada, hay que observar el cuadro clínico, ¿verdad? El tratamiento recomendado puede ser sintomático o vigilancia simplemente, neumonía no grave, por ejemplo, también de vigilancia, valorar de forma individualizada, por ejemplo, el uso de lopinavir o hidroxicloroquina, por ejemplo. En el caso de las neumonías graves, por ejemplo, dice, volvemos a utilizar estos medicamentos, más interferón, por ejemplo. Y cuando estamos en el caso de un distrés respiratorio, por supuesto, ventilación mecánica, intubación endotraqueal y oxigenación de membranas extracorpóreas. Como pueden ver, es muy importante todo eso, porque, pues, cada caso, cada punto, pues, es muy particular. No podemos generalizar cada uno de ellos, ¿verdad? Porque si generalizamos, pues, esto es diferente, ¿no? Cada persona es un mundo, ¿verdad? Y bueno, yo quiero dejarles aquí un poquito de información profesional que a mí me parece que nos va a ayudar a todos. Y estos son precisamente, bueno, estos son documentos de España, lo tienen muy mecanizado. Los protocolos los tienen muy al día, información de los profesionales sanitarios sobre la distribución de medicamentos relacionados con el tratamiento de COVID. A mí me parece muy interesante este documento. Viene, explica y te va diciendo qué medicamento, en qué caso se sugiere, cuándo se sugiere. Es un protocolo muy bueno. Les dejo por aquí el link que está aquí abajo. Me parece que es una pauta muy buena y no quiero ponerles todo porque además el trabajo es extenso, porque claro, en cada caso y cada particularidad lo va mencionando qué es lo que se requiere, pero es muy interesante, sobre todo para el sector de los médicos que están interesados en eso. Algunos consejos prácticos en la salud pública. Vamos a hablar un poco de lo que nos traía la historia, ¿no? Salud pública. ¿Qué consejos le daríamos a la población que estamos ahora en pandemia? Porque ahora todos estamos en pandemia, ¿verdad? Pues miren, aquí en la Comunidad de Madrid, que ya hemos pasado felizmente a nuestra fase 1, ¿verdad? Nosotros, bueno, han sacado estos pequeños panfletos donde hablan de los síntomas en general que podemos encontrar: garganta, dolor de cabeza, tos, fiebre, etcétera, pérdida del olfato, pérdida del gusto. Algunos presentaron granitos en la cabeza, en los brazos, infecciones intestinales. Es tan diverso que no podemos generalizarlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la prevención? Siempre vamos a estar repitiendo eso desde el principio al final. Lavarnos las manos, lavar a menudo tus manos, utilizar la mascarilla o cubrebocas, ¿verdad? Evitar el contacto con otras personas y, por supuesto, evitar toser o estornudar frente a otras personas. Dice que seas quien seas, y esto me encanta porque podemos ser el señor que vende frutas en la esquina, los abuelos que salen a pasear al campo, el señor de la panadería o la persona que está en el autobús esperando. Cualquiera que esté en cualquier sitio debe usar una mascarilla o cubrebocas, porque no solamente nos protegemos nosotros, protegemos a nosotros, ¿verdad? Porque muchos de nosotros a lo mejor hemos cursado la enfermedad de manera sintomática y no lo sabemos y no vamos a hacer foco de infección. ¿Y cómo evitarlo? Pues simplemente cuidándonos, ¿no? Cuidándote me cuidas, ¿no? Dicen por allí un eslogan. Otra de las cosas es que hay que aprender a usar la mascarilla. Fíjense que la mascarilla parece una tontería. Bueno, pues es ponerse la mascarilla y ya está. No es ponerse la mascarilla y ya está, ¿no? Es antes de ponernos la mascarilla, ¿qué les parece si nos lavamos las manos, ¿no? Bueno, nosotros con las manos no vamos a parar. Taparse bien la boca y la nariz y, por favor, aquí arriba todas las mascarillas traen como un metal, ¿no? Pues ajustarlo a la nariz para que quede bien fijo, ¿verdad? Una vez que le hemos puesto, no se toca, no vamos a estar todo el día colocándola hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? No, porque entonces no sirve de nada, ¿verdad? En el caso de que imagínense que hemos tocado, que hemos vomitado, que lo hemos mojado, hay que retirarla, ¿verdad?
Por último, quitarlo por las gomas, por donde están los elásticos, la parte elástica, de allí se debe quitar. No se tiene que llevar al cuello, no se pone aquí, no se pone en la cabeza, no va a los lados. Simplemente se quita y se retira, ¿no? Se retira y listo. Generalmente se tira a la basura, ¿verdad? Dentro de la misma parte de salud pública están nuestras personas mayores, ¿verdad? Las personas mayores también necesitan de nosotros. Ellos son los más afectados. Tenemos que recordar que ellos son las personas que son la población más susceptible y por lo tanto son los que necesitan más nuestra atención. Pues intentamos que tengan apoyo, intentamos también hacer una llamada, comprometernos con ellos, sentir que tienen nuestro apoyo. Si tienen un médico, si necesitan médico, apoyarlos. A lo mejor yo directamente, mi abuela desafortunadamente está muerta o a lo mejor no vivo demasiado lejos, pero mi vecina de al lado, que es una persona mayor, pues igual puedo hacer algo por ella, ¿verdad? Puedo traerle la comida, acercarle que me dé el dinero, voy por el pan y se lo traigo, ¿no? Motivarlos a que hagan deporte. Es importante que hagan deporte, aunque sea en casa. Es importante que si estás solo, pidas ayuda, busques ayuda. Es importante que en los barrios, nosotros los latinos en general siempre tratamos de buscar ayuda entre los tíos, los primos, vivimos mucho en familia, pues estar pendiente de los abuelos. No tenemos que estar físicamente con ellos y sí podemos llamarles, una llamada hace la diferencia a veces. Contar si es posible con una persona o varias para repartir estas tareas, no tratar de ser los héroes, porque no podemos saber a veces hacerlo todo, pero sí podemos ayudarlos y bastante, ¿verdad? Entonces, en el día a día, tenemos que aprender lo más importante de todo esto. Tenemos que aprender a que la rutina, el hecho de mantener una organización en el día, intentar hacer cosas diferentes dentro de un rango permitido, recuperar el gusto por algunas actividades olvidadas. A lo mejor me gustaba leer y no lo estoy haciendo. Empezar a ser más creativo, cuidarnos, por supuesto, y confiar en el sector salud, ¿no? Porque por algo los médicos nos van dando las pautas. Ellos son realmente los que nos van a guiar en este proceso. A veces, muchos de las personas que nos están escuchando tienen familiares o ellos mismos son personas que tienen que salir a trabajar, o son médicos o son del sector salud, o simplemente es la señora de la esquina que tiene una tienda y que tiene que trabajar, que tiene que atenderla, porque si no, no va a comer ese día, ¿verdad? Bueno, pues esa persona, lo único que le pedimos, por favor, cuídate, ¿no? Le pedimos que use cubrebocas, que se tape la boca, tapabocas, cubrebocas, que se lave las manos. Si no podemos evitar el salir, si no podemos evitar el quedarnos en casa, porque si no, la economía no va a funcionar, pues cuidarnos. Con cuidarnos es más que suficiente. Recordemos que el duelo, hay muchos tipos de duelos que se van a vivir, mucha gente está muriendo, acompañémonos en el duelo, es importante hacer el duelo con esas personas. Y en cuanto a la compra, esta es una pregunta que siempre se hace, y cuando vamos a la compra, ¿cómo hacerlo? ¿Puedo llevar cubrebocas, puedo llevar manos, puedo usarlo? ¿Qué puedo hacer? Bueno, se recomienda que puedes llevar tus propias bolsas, por ejemplo, comprar aquellos alimentos que habitualmente no das tiempo a cocinar, tener algunas pautas importantes, los congelados también, todas las características del alimento son muy recomendadas. Hay gente que recomienda que muchos de los productos sean con un spray, con el agua, con hipoclorito de sodio o con cloro que dijimos, pues rociarlos un poco y lavarlos, ¿no? Vamos a enjuagarlos un poco. No todos, por supuesto, pero sí los que la mayoría de la gente toca, ¿verdad? Porque a veces, por ejemplo, el caso de los tomates que tenemos aquí, muchas veces la gente va cogiendo los tomates y los va moviendo y los va girando y al final dices, bueno, a ver, es verdad, me cubro la boca, pero otra persona tosió y está tocando todo. Bueno, pues, ¿qué les parece si lo lavamos? Les damos un poquito de spray, lo volvemos a jugar, listo, ¿no? Tenemos eso ya. Recordar que el agua con cloro no se puede guardar, el cloro se evapora, por lo tanto, tenemos que prepararlo una cada día, ¿verdad? Un litro se puede preparar tranquilamente. En el caso de Madrid, nosotros hemos podido, bueno, ya hemos pasado por varias fases, tenemos 80 días ya en toda esta historia, 81 al día de hoy. Podemos dar paseos cortos con los animales, podemos salir, podemos mantener limpio el barrio, algunas consecuencias. Y el estado de alarma y las medidas de confinamiento que hemos estado viviendo en España comenzaron el 15 de marzo. Es decir, llevamos 81 días. Se los digo porque estamos con la nueva normalidad. Y quiero que vean cómo, bueno, estas son personas que están llegando, por ejemplo, en el AVE, que es el tren foráneo,
pero aquí hay más personas que se están moviendo en el metro, que van transportándose, que van haciendo su vida diaria. Y por ahora, esta es la nueva normalidad. Es la nueva normalidad donde todos podemos convivir con respeto, con sana distancia y cuidando precisamente el uso de las mascarillas. Es muy importante que lo hagamos, muy importante. Y bueno, para finalizar, quiero comentarles, bueno, él es el secretario de Salud aquí en España y él es el responsable, el doctor Fernando, ¿verdad? Que ha sido la luz que nos ha iluminado en todo el camino, que nos va diciendo, pues, qué pautas había que seguir, cómo seguirlas, junto con el secretario de Salud. Y decía que la pandemia, como todas las situaciones de crisis, está poniendo en valor a los verdaderos protagonistas de la misma, que son el sector precisamente de la salud pública, que son ustedes, ¿no? Los que están ahí del otro lado, los trabajadores de las residencias, los servicios esenciales. Pero cuando decimos los trabajadores de la salud, los que están responsables de la salud pública, no solamente me refiero a los médicos, ¿verdad? Ni enfermeras, ni a los químicos. También me refiero a la señora que limpia todos los días el equipo de laboratorio. Me refiero a la señora que limpia el suelo. Que me refiero a la señora que cada vez que entra un paciente tiene que entrar ella con el cloro a limpiar todo, ¿verdad? Ellos también son el sector salud, también son parte de todo el conjunto que es salud pública. La salud pública está siendo consciente de la importancia y las administraciones sanitarias deben tomar buena nota de todas las debilidades que han tenido las gestiones, ¿verdad? Porque no solamente en mi país, no solamente en este país, no solamente en Colombia, no solamente en los países que hemos hablado hace un minuto, en todas partes, pues no hemos estado preparados, ¿verdad? Y los que han estado preparados, pues ha sido una fortuna y hay que alabarle su sistema de salud. Y el caso de Colombia, el que tengan tan pocos muertos, hay que alabarlo. Muy bien, su sector salud está muy bien, sigan así, mejoren, lo están haciendo muy bien. Y los que no lo estamos haciendo bien, pues es momento de tomar, ¿no? De sentarnos y ver que la atención primaria de salud, trabajando con la salud pública y otros componentes del sistema, pues debe tener peso y la capacidad que debe corresponder, ¿verdad? Porque esto va de aquí, ¿no? Y bueno, pues no me queda otra más que darle las gracias. Gracias por dejarme participar. Gracias por estar aquí y pues cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran comentarme, estoy para servirles. Muchísimas gracias. Creo que dejo de compartir. Bueno, doctora Adela, muchísimas gracias en verdad por excelente conferencia. Realmente creo que para muchos de nosotros fue muy provechosa en el sentido de que no solo se abordó todo el concepto de salud pública y el manejo que se le ha dado desde un ejemplo que fue muy cercano a nosotros, justamente porque a través de las noticias y demás veíamos lo que estaba pasando en España, en Italia, sino porque pues obviamente para nosotros es un modelo de como estrategias que se implementaron, quizá sobre el tiempo, quizá con todas las fallas que puedan haber existido, pero justamente como reflexión de todos los que participamos en el sistema de salud, creo que es importante aquí resaltar en este momento quizá la labor de nuestros profesionales también en la administración de la seguridad y salud en el trabajo, eh, porque ellos desde la labor que están haciendo con las empresas que en estos momentos estamos en una fase de reactivación económica en Colombia, creo que están cumpliendo un papel muy importante justamente para manejar sus trabajadores y para crear esa conciencia de autocuidado, que finalmente creo que es como el pilar más importante en este manejo, porque bueno, vamos a seguir con COVID circulando por vía libre durante el resto de la vida, seguramente, como otra gripa más, pero pues por ahora como no tenemos las herramientas de sensibilización o inmunización en la población, pues obviamente tenemos que ser mucho más cuidadosos dentro de esa nueva normalidad y creo que valga la oportunidad para resaltar también el trabajo que se hace desde la seguridad y la salud en el trabajo, pues con todo esto que nos presentabas, creo que es muy importante.
quiero compartir contigo algunos de los comentarios en nuestro canal de YouTube. Hasta el momento no tengo preguntas. Todos son comentarios muy positivos. Nelly Verbó, la ingeniera Caterina Alves, directora del programa de Administración de la Seguridad y Salud de Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional, nos dice: buenas tardes, gracias profesora Adela por su conferencia, de mucho provecho para nuestros estudiantes. Gracias. Paulina Barón Hernández nos dice: buena tarde, muchas gracias por tan excelente conferencia. Ariel Fonteche Vargas dice: buenas tardes, muchas gracias. María Alejandra Bejarano Barón dice: buenas tardes, muy interesante y valioso tema, gracias UMNG. Azucena Martínez dice: presente desde Colombia, importante escuchar el concepto de la ciencia y su visión distinta a las autoridades oficiales de otros países, gracias. Por supuesto, este comentario pues es valioso en el sentido de que, claro, nosotros escuchamos nuestras propias noticias todos los días, entonces qué interesante podernos comparar también y, claro, resaltar que en efecto en Colombia algo se debe estar haciendo bien y creo que el manejo diagnóstico y tratamiento que se está dando a los pacientes quizás sea un valor agregado que de pronto tenemos y que ha impedido que, pese a que allá hay una gran cantidad de casos positivos, de pronto se esté generando una tasa de mortalidad baja, entonces creo que eso es bastante importante. Bueno, en términos generales, bueno, Carolina Bejarano dice: excelente tema, muchas gracias. En términos generales, esas son los comentarios que hay, muy positivos, y creo que las personas que siguieron esta transmisión están muy complacidas también, pues, con la forma del abordaje del tema. Entonces, reitero mi agradecimiento. A la doctora Adela por su participación, por su disposición siempre para con nuestra universidad y con nuestro programa de Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional, del que pues en el que ya hemos podido disfrutar algunos de charlas y conferencias de temas relacionados con la salud. Me llega una última pregunta por parte Me de permite José. que conteste algo un poquito, por Claro, favor. claro que sí. Es que quiero decir algo que a mí de verdad quiero resaltar dos cosas. Uno, un aplauso enorme desde Madrid, pero además desde todo mi corazón, para todos los profesionales de la salud, para las personas que están allá afuera y que se están jugando el tipo, ¿no? Los médicos, las enfermeras, los químicos, los biólogos, pero todo en conjunto, todo lo que es salud en el trabajo, ¿no? Y cuando digo, como usted dijo, salud en el trabajo somos todos, ¿no? Todos los que estamos involucrados en ese proceso de salud, es decir, médicos, enfermeras, pero también la señora de la limpieza, el señor de la limpieza, gente que está también involucrada en todo eso. Gracias por el buen trabajo que están haciendo, ¿no? Un aplauso enorme porque lo están haciendo muy bien, muy bien. Pero en primer lugar. Y en segundo lugar, a veces nosotros criticamos mucho, siempre lo nuestro no es lo mejor, siempre decimos eso, ¿no? Es que en otro país lo hace mejor, en otro país lo hace mejor, pero esta vez ustedes lo han hecho muy bien y eso hay que resaltarlo, ¿no? Pese a todas las deficiencias que tenemos por ser un país de tercer mundo y, bueno, México lo es, por ejemplo, vean la diferencia tan tremenda que hay entre otros países de Latinoamérica, otros países del entorno de Colombia, no vamos a irnos tan lejos, otros países del entorno de Colombia y el propio Colombia. Entonces, lo están haciendo muy bien. Felicidades, sigan así. Y bueno, con esa tasa de mortalidad que tienen, pues adelante, lo están haciendo fenomenal. No suelten el paso, ¿no? Sigan como están y felicidades. Y seguramente se puede mejorar, seguramente, porque todo es mejorable, pero lo están haciendo muy bien. Muchas felicidades. Muchas gracias, doctora Adela. Sin duda, creo que tomaremos eso como algo que nos siga motivando a nosotros como colombianos y como profesionales que tenemos que ver con este asunto de la salud pública para seguir haciendo las cosas de la mejor manera posible. Hay una última pregunta que me hacen, bueno, es un comentario y como una preocupación de José Muñoz, que nos indica que
¿Qué pasa entonces? ¿Qué cree que va a pasar en Estados Unidos? Que además de que existe una tasa de contagio y, bueno, casos positivos muy alto y una tasa de mortalidad altísima en estos momentos con todo ese asunto de las protestas en contra del racismo que se están dando. ¿Cómo ve eso con la pandemia, doctora Adela? Está tremendo, ¿eh? Tienen una bomba de relojería en Estados Unidos. Y el otro día leí un comentario en Facebook que decía, alguien de Estados Unidos que rescate a Estados Unidos, ¿no? Y nos da mucha pena, ¿no? Porque el racismo, pues, es de las cosas peores que puede existir en el mundo, ¿no? Pero si además hay racismo dentro de la pandemia, entonces ya, o sea, ¿qué más nos espera, no? ¿Qué más nos espera, no? ¿Qué más queremos en esto, no? Y lamentablemente es muy triste la situación que está pasando en Estados Unidos. Lo que también hay que tomar en cuenta es el número de habitantes en Estados Unidos, que no se parece al nuestro, ¿eh? O sea, tomemos un poquito, si es verdad que la tasa de mortalidad es muy grande, es verdad que han muerto muchísimos, es verdad que hay muchos contagiados, pero no se parece en nada a la tasa de mortalidad que tiene, por ejemplo, el propio España, el propio Italia, ¿no? Entonces, todo con cuidado, ¿no? Hay que tomarlo con medida con todo esto. En Estados Unidos, afortunadamente, tienen gente muy capaz, muy brillante. Se están haciendo investigación muy fuerte sobre las vacunas. De hecho, dijeron que aproximadamente antes de que acabe el año sacarán las primeras vacunas. Entonces, bueno, seguramente empezarán a probar con ellos mismos, harán sus primeros screenings y lo harán muy bien. Así es que vamos a confiar en que hay más gente buena que mala, en que hay más gente cabal que incabal o que con poco sentido común y que al final pues la humanidad somos eso, ¿no? Vamos a tener confianza porque bueno, a veces los dirigentes no son los mejores y no solamente en Estados Unidos, también en otros países, los dirigentes no son los mejores, pero bueno, pese a ellos, el pueblo sobrevive, ¿no? Y el pueblo sigue y el pueblo continúa. Y bueno, los países no se acaban por un mal dirigente, ¿no? Si se merman, lamentablemente, pero no se acaban, ¿no? Entonces, seguramente Estados Unidos lo logrará porque tiene muy buenas personas, tiene grandes profesionistas y independientemente de que sí hay personas que son muy racistas, que aún no sabe uno qué tienen en la cabeza, pero que esas personas pues son las menos y eso es lo mejor, ¿no? Que habemos más gente que tenemos buena fe y buena voluntad que la que no lo tiene. Entonces, confiemos en que no sea tan grave la cosa. Sí, así es, doctora Adela. Hay una persona en nuestro canal, Tolicientas, se denomina así. Dice, una charla muy interesante y sencilla de entender, no solo para los profesionales en el tema, sino para el público en general. Saludos desde Xalapa, Veracruz. Muchas gracias. Saludos desde Jalapa. Saludos desde Jalapa. Pues un abrazo muy fuerte. Yo soy de Jalapa, Veracruz, de México. Entonces, Okay. pues, Bueno, pues desde allí también nos estaban siguiendo en esta transmisión hoy. Tengo una pregunta de Manuel Horta que pregunta que en Ecuador, bueno, la situación fue mucho más grave, ¿no? Es uno de los países latinoamericanos también con bastante afectación. ¿Cuál podría haber sido el más grave error? sabes que yo creo que el mismo que tuvimos nosotros en España. No pensamos que era tan grave, no pensamos que era tan serio, de verdad, o sea, oíamos, es que yo les voy a decir algo que nos parece como, van a ser ridículo, ¿no? Nosotros estamos a un lado de Italia. Italia tenía aquí, estaba con el agua al cuello, estaba terrible Italia. Y nosotros teníamos la marcha del 8 de marzo, del Día de la Mujer, y todos fuimos a la marcha. O sea, miles y miles de personas nos congregamos el 8 de marzo aquí en España, cuando en realidad ¿cómo se llama? En Italia ya había muchísimos casos y estaba el brote en todo lo que daba. Con lo que quiero decir es que yo creo que los grandes fallos que tenemos es minimizar las cosas. No hemos tenido la seriedad de afrontar, de decir, es una pandemia, tenemos un problema en puerta, por favor,
vamos a obedecer las normas, vamos a entender que los epidemiólogos no solamente son médicos que saben estadística, los epidemiólogos son personas que han estudiado y que han evaluado la situación y que se supone que van a dar las pautas a seguir correctas. ¿Por qué no los escuchamos? ¿Por qué no escuchamos a los epidemiólogos y observamos cuáles son las conductas que nos dicen que son lo correcto? Pero muchas veces no lo hicimos, ¿no? Y lo digo porque eso pasó aquí, ¿no? Y una de las razones por las que tuvimos una tasa tan alta de contagiados, además de mortalidad, que eso es lo peor de todo esto, es precisamente porque no guardábamos la sana distancia, como dicen por ahí, o sea, nada de 2 metros, no, los bares, los cafés, todo estaba repleto, la gente seguía tomando, la gente seguía fumando, la gente seguía reuniéndose y teníamos al COVID puesto en pandemia en Italia, que estamos hablando de unos, 2 horas de vuelo de aquí. O sea, para que tengan idea de lo cercano que lo teníamos, estaba atrás de la frontera y nosotros pensando que no era nada, ¿no? Entonces, hasta que no llegaron los primeros casos y que nos dimos cuenta de que sí causaba, que era mortal y que podía morir gente, fue cuando se empezaron a tomar las medidas. Y yo creo que eso pasó exactamente en Ecuador. Minimizaron las cosas, a mí no me pasa nada. La idea es que no es nada, eso le va a dar en Europa, pero aquí no me pasa nada. Y pasó, ¿no? Yo creo que además de que el sistema de salud, lamentablemente, pues no tenemos el mejor en muchos sitios. Seguramente en Latinoamérica, la mayoría de los países no tienen un muy buen sector salud. El Producto Interno Bruto que se designa para el sector salud no es muy alto. Entonces, claro, pues ahí las historias son diferentes. Ante tales eventos, pues no se puede hacer nada, ¿no? ¿Qué hacemos? Si no hay suficiente dinero destinado para salud, si no hay suficientes camas, si no hay suficientes hospitales, si de por sí ya tenemos un problema, pues ahora con una pandemia, pues entonces sí aflora y salen los peores defectos y los peores errores que tiene el sector salud en algunos países, ¿no? Y yo creo que eso es una de las razones. Bueno, doctora Adela, muchas gracias por su respuesta. Bueno, ya para finalizar, el grupo GES dice muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Y finalmente Camilo Fino Rodríguez dice, excelente charla en estos momentos tan complejos que vive la humanidad. Entonces, yo también me uno a estos agradecimientos y resalto mucho su profesionalismo y trabajo nuevamente. Y de nuevo, gracias por estar con nosotros en la Universidad Militar Nueva Granada, acompañándonos desde la ciencia, que es lo que mejor sabemos hacer, doctora Adela. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, y a las personas que nos acompañaron y que siguen este espacio de contacto global, están cordialmente invitados entonces a nuestro próximo segmento, que será con la doctora Margarita Cadavid, y el tema será China en la nueva ruta de la seda después de la pandemia. Un tema bastante interesante desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Será el próximo 11 de junio a las 5 p.m., entonces están cordialmente invitados. Muchas gracias de nuevo y bueno, nos vemos en nuestro próximo Contacto Global. Muchas gracias. Hasta luego, un abrazo. La Universidad Militar Nueva Granada tiene abiertas sus inscripciones para los programas académicos de pregrado y posgrado presenciales y distancia. Visítanos en www.umng.edu.co. Inscríbete ya. Universidad Militar Nueva Granada. Compromiso granadino con la excelencia. Vigilada Mineducación. A la Universidad Militar Nueva Granada nada la detiene. Estudia con nosotros. Aprovecha los más de 110 laboratorios, aulas,
auditorios, escenarios deportivos y nuestro campus Nueva Granada en Cajicá. Conoce nuestra oferta e inscríbete en www.umng.edu.co. Universidad Militar Nueva Granada, la universidad que todos queremos.